¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes, en esta noche de lunes. Y sabe que estos días, este día, los lunes tenemos periodismo en plural. Y en esta ocasión yo lo invito a que se quede con nosotros esta hora, sobre todo si le interesa el mundo económico, si usted por ahí tiene planes de inversión, decisiones que hacer en el aspecto económico, de crecimiento, de compras, de desarrollo, quédese con nosotros o simplemente como consumidores con nuestra economía doméstica. Quédese con nosotros porque tenemos a un experto en la materia y es a Isaac Sánchez Juárez. Él es el responsable del Laboratorio Económico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quien le agradecemos mucho que se encuentre con nosotros. No, un placer, Mirna, estar aquí hoy contigo y bueno, esperemos que podamos darle algún apoyo a quien nos está viendo. Pues en materia económica son los temas del momento, los temas diarios incluso, entonces ojalá que podamos darle alguna serie de consejos que sean de provecho para todos, entendiendo, por cierto, que la economía de Juárez es muy diversa, Mirna. Juárez es una ciudad que se compone de un grupo mayoritario de 1.500.000 personas, entonces quien nos ve es de todo. O sea, hay personas con ingresos muy bajos, personas con ingresos medios y obviamente personas con ingresos muy, muy altos, ¿no? También lo tenemos en la ciudad. Muy bien, pues de eso se trata, de que usted con el conocimiento que tiene, con esta vasta experiencia, que nos ayude a entender en dónde estamos parados y hacia dónde vamos económicamente hablando. Bueno, en este momento pues somos todavía una ciudad que se encuentra no muy bien ranqueada, Mirna. Acaba de ser publicado un índice de competitividad urbana que toma en cuenta 15 ciudades mexicanas que tienen más de 1 millón de habitantes y ahí salimos en la posición número 9 de 15. Es decir, no somos una ciudad con un alto índice de competitividad urbana y las razones son varias, pero por ejemplo destaca el tema de infraestructura. Se señala que tenemos una infraestructura débil, particularmente en lo que es el sistema de transporte. En ese índice se habla de que tenemos un sistema de transporte que no está suficientemente integrado, que no es de calidad, como seguramente la gente que nos está viendo lo sabe, y luego que también no tenemos vialidades que estén adecuadamente diseñadas y que se mantengan en buenas condiciones. La movilidad tanto de personas como de mercancías es vital para cualquier ciudad. Juárez tiene esas deficiencias serias y otras más que podremos ir comentando. El punto es que somos una ciudad con carencias, pero también somos una tiene muchas oportunidades y de hecho esa es la razón de que haya tanto volumen de personas de otras entidades, incluso de otros países que llegan a Juárez, porque evidentemente hay oportunidades. En materia laboral estamos entre las 3 principales ciudades en oportunidades laborales. Entonces tendríamos que separar la macroeconomía con la Sí, microeconomía, así es. aquí muy particular en Ciudad Sí, Juárez, que no es definitivamente. igual que en otras partes de la República. Que no es igual, somos muy diferentes. Muchas ciudades del país en este momento están en una situación de casi estancamiento. En el caso de Juárez no estamos en O sea, esa ¿no estamos en situación. recesión? No, fíjate, eso es lo que es extraño. Yo lo he platicado con alumnos y les digo, esto es como una especie de esquizofrenia económica la que vive Juárez, porque no estamos mal en unos renglones, pero en otros estamos tremendamente mal. Entonces, nos tienden, a los economistas nos tienen la locura, ¿no? Porque no hallamos cómo decirle a la gente que evidentemente hay cosas que sí están muy mal. Por ejemplo, los salarios no son suficientemente dignos, pero sí tenemos empleo. Quien recorre la ciudad por las principales vialidades industriales, lo que se va a encontrar es que hay una gran cantidad de vacantes, incluso en el sector comercial y de servicios. Entonces, sí hay empleo, pero no tan bien remunerado como quisieras. O sea, nos salva la maquila, pero se aprovecha de nosotros. Por decirlo, si quieres, de alguna manera, porque también la maquiladora te ofrece oportunidades, es decir, hay 35,000 personas aproximadamente que son administrativos y esos 35,000 juarenses tienen ingresos muy, muy altos, es decir, les va bastante bien y ellos pueden impulsar la economía de otras personas. Entonces se multiplica, digamos, a más de 200,000 o 300,000 personas que se benefician. El punto es que tienes otras 700,000 que no tienen ningún beneficio de esta industria y a las cuales se les tiene que atender con otros sectores de actividad económica, con otras condiciones de política pública. Bien, y cuando hablamos entonces de que México está en un proceso o está en la entrada
de una recesión. ¿Cómo nos afecta a nosotros, Juárez, cuando tenemos otra economía? Sí, evidentemente nos va a afectar lo que ocurre en el resto del país, porque somos parte de México y tenemos conexiones de todo tipo con otras ciudades del país. El país en lo general está en una situación ya de estancamiento y está en una posibilidad también de una recesión. El día de hoy se publicó el dato de indicador oportuno de la actividad económica y el INEGI nos dice que en enero se contrajo 0.15. Alguien dirá, bueno, pues no es una contracción muy grande. Bueno, no lo es, pero ya te apunta a que algo no está bien, que la recuperación que ya estábamos observando en 2021 se detiene y que este 2022 podríamos crecer muy poco. De hecho, estimamos en la UACJ que va a ser un crecimiento del 2% para este año, para todo el país. Un país que tiene un potencial, Mirna, del 7%. Es decir, estaríamos 5 puntos porcentuales por debajo de lo que podemos. Nos quedamos en 2% para este año. El año que viene, 2023, estimamos igual entre 1.5, perdón, y 2.5% de crecimiento, 2023. Y finalmente 2024 vuelve a ser un año de bajo crecimiento. Y el sexenio, por decirlo de alguna manera, que tanto nos gusta a nosotros hablar de sexenios, podría cerrar en 0.4% de crecimiento en 6 años. Es decir, es una situación complicada, nos afecta a los juarenses, sí, porque nosotros en cierta manera dependemos del poder de compra, de las buenas condiciones de los mexicanos. Ahora, nosotros tenemos otro tipo de conexiones que no tienen otras ciudades del país. Tenemos la conexión con Norteamérica, con nuestro socio comercial, muy cercana, y eso nos da fortaleza, es decir, es lo que nos permite separarnos un poquito de lo que ocurre en el promedio nacional, es lo que nos da cierta ventaja. Este año se espera que la economía norteamericana crezca al menos el 4%, es decir, va a crecer bastante bien y eso nos arrastraría a nosotros aquí en Juárez, pero no son las condiciones internas, Mirna, es decir, es más lo que hacen afuera lo que nos beneficia a nosotros. Entendemos, digo, para los que no conocemos de economía como usted, por supuesto que no somos expertos, pero entendemos que cuando nos dice 2022, si mucho un 2%, 2022, 2023 entre 1.5 y 2%, 2024 igual. Muy parecido. O sea, dices, Dios, entonces estamos en un escenario de por lo menos, porque esto prácticamente acaba de empezar, 3 años en una condición muy difícil, Sí. económicamente hablando. Sí, exacto, para todo el país. Y es una situación, al no crecer, la gente que nos ve dirá, ¿y eso qué significa? En términos llanos, significa prácticamente que estamos igual, es decir, como estábamos en 2018. Es como si estos años no hubieran pasado, No, pero sí es pasaron. cierto, claro. Es decir, transcurrieron 6 Nos años volvimos en los más que viejos. teníamos que avanzar, pues de entrada, en los que teníamos que estar mejor y no lo estamos estancados, estamos casi iguales. Y eso es un problema porque, como dices, la edad va a tener un impacto sobre nuestra salud y eso va a tener un impacto sobre nuestras condiciones laborales. Claro. Y en consecuencia, pues nos mete en un problema de largo plazo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No vivimos? Bueno, no, claro que todos salimos diariamente a trabajar y a buscar una manera de salir adelante en lo individual. El problema es el entorno, Mirna. El problema es cómo te estás moviendo, el tipo de contexto al cual te estás enfrentando. Te enfrentas, lo que decía al inicio, a que sí hay empleo, pero es un empleo que no está bien remunerado. Te enfrentas, por cierto, a inflación, que ese es otro tema que comentaremos. Claro. Te enfrentas a este asunto que te va también a impactar en tu bolsillo. Entonces estás en una situación compleja y hace que se vuelva mucho más difícil el lograr una meta. Todos tenemos metas, aspiraciones, entonces estas se ven mucho más difíciles de alcanzar con un contexto nacional de este tipo. O lo mejor es pues mantenerse en la calma, pero eso también no ayuda porque luego nos estancamos, ¿no? Sí, así es, no, tenemos que en lo individual, porque una cosa es lo macro, como bien decías, mira, una cosa es lo macro, ¿no? Lo que nos ocurre en el conjunto. Y luego ya a nivel individual, incluso en épocas como estas, hay oportunidades. El problema o la solución, más que el problema, es hallarlas, es encontrar de lo que está pasando en ese contexto, yo cómo puedo obtener alguna ventaja para que yo pueda salir bien librado de ese escenario y continuar creciendo junto con mis seres queridos o junto con mi grupo de gente que es muy cercana. Entonces,
La clave se encuentra en encontrar los nichos de oportunidad y los hay. Ahorita tenemos, por ejemplo, el caso de las plataformas digitales, están ofreciendo oportunidades de hacer negocios con las cuales antes no contábamos. Sí. Entonces ahí hay nichos de oportunidad. Pero eso a la larga, ¿cómo va a repercutir en el gobierno, en la obtención de impuestos? Porque se vende a través de las redes sociales, pero ellos no pagan impuestos. Es una especie de economía informal, ¿no? En cierto sentido, pero el gobierno ya se ha movido en la dirección de recaudar y la gente que tiene actividades empresariales lo sabe muy bien. Ahorita ya está en operación un nuevo régimen fiscal que involucra una mayor recaudación por parte del Estado. Quienes somos asalariados también vamos este año a pagar un poquito más como consecuencia de estos cambios, sí. Así lo veremos reflejado en las declaraciones anuales que tengamos que hacer. En fin, el Estado sí está muy atento, es muy bueno en ese sentido el sistema de administración tributaria para detectar cómo podría recaudar más. Acuérdate que ya hubo un cambio también para que los mayores de 18 años ya de manera obligatoria se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahí lo que tienes es un mecanismo para que si tú, por ejemplo, tienes un hijo que le depositabas para que no se vieran tus total de ingresos, pues hoy ya no lo vas a poder hacer porque a través de ese registro obligatorio el SAT se va a poder dar cuenta cuánto tiene. Y va a detectar cualquier actividad económica que hiciera, así sea ventas en línea, todo. Así es, todo va a aparecer de alguna forma. Bueno, de cualquier forma siempre hay espacio para evadir y eludir, pero bueno, sí está el Estado bastante activo en la búsqueda de más impuestos. Bien, y entonces todo eso que nos acaba de relatar acerca de la recesión o esta disminución de crecimiento, ¿cómo nos afecta en nuestra vida diaria? Le preguntaba hace unos momentos, entonces ¿nos detenemos o seguimos avanzando, pero con cautela? ¿Qué es lo que recomienda hacer y qué detenerse? Yo creo que información es la clave, Mirna. Por eso la idea de venir hoy aquí contigo, porque se trata de informarle a la gente sobre cuáles son las condiciones y en función de la información que cada uno de nosotros tenga, pues tomar las mejores decisiones para cada situación particular. Las personas que fluyen, vamos a decirlo así, que día con día se levantan, se bañan y se van al trabajo o a hacer una actividad, y no se preocupan por la información, pues tienen, creo yo, una seria desventaja, una falta de capacidad competitiva. Es importante que se informen sobre cuáles son las condiciones para lo que te decía, para que a partir de saber cómo está la economía, lo macro, lo micro, obviamente mi economía personal, pues pueda yo saber cuál es el destino, cuál es la dirección que debo de tomar. Pero, por ejemplo, si son 3 años en donde no vamos a tener el crecimiento adecuado, entonces ¿no es bueno comprar casa, por ejemplo? Bueno, hay ciertas decisiones de gasto que se tendrán que tomar en función de este panorama. Por ejemplo, si la economía se espera que crezca poco los siguientes 3 años, pues lo lógico también sería que posiblemente los precios de vivienda no se incrementen. Esa podría ser una buena noticia, pero el problema es que precisamente son pronósticos de lo que ocurriría. No necesariamente se van a cumplir. Todo va a depender al final del día de lo que hagamos. Pero ¿cómo es que hay la posibilidad de que no aumente el precio de las viviendas cuando en estos momentos hemos observado que la vivienda, vehículos y muchos otros productos o bienes han aumentado desmedidamente, descontroladamente? Esta pregunta se la dejo porque nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos para que nos explique qué es lo que está sucediendo. Volvemos. Bien, ¿cómo explicamos esto? Yo creo que lo vemos, usted que nos hace el favor de
observarnos, de vernos, se dará cuenta si anda buscando a lo mejor un vehículo, comprar un vehículo, se dará cuenta que los precios están exageradamente elevados, sea vehículo nuevo, usado, viejo, como esté. Las casas también, casas que decías, no, no es posible, hace 3 años esta casa costaba 500,000 y ahorita ya está en 1,000,000 de pesos. ¿Cómo? ¿Por qué? Si por otra parte usted menciona esta disminución de crecimiento nos puede ayudar a controlar los precios. ¿Cómo es esto entonces? Existe esa posibilidad, Mirna. Existe la posibilidad de que cuando una economía deja de ser dinámica, pues en esa medida los precios sean más bajos. Porque los precios normalmente los incrementos en precios son el resultado de mucha actividad económica. Demanda. Sí, de mucha demanda, a veces. Y a veces no. A veces puede tener otros orígenes. Entonces puede ocurrir un segundo escenario que yo esperaría que no se dé, que es un escenario donde se combine los incrementos en precios que sigan, que persistan, con una economía deprimida. Los economistas le llamamos a eso una estanflación, ¿no? No fuimos muy originales porque combinamos el término estancamiento con el término inflación y le llamamos la estanflación. Eso ya ocurrió en los Estados Unidos en los años 70 y aquí en México ha ocurrido, pero por periodos muy cortos, 3 meses, 6 meses, no es algo que se mantenga. En este momento algunos compañeros míos están hablando de que hay esa posibilidad de México porque los precios en este momento, lo que tú dices, están muy altos y tienes esta economía de la que ya hablábamos en el primer segmento, que es una economía estancada. Entonces dicen ellos, creo que en este momento tenemos una economía con estanflación porque se reúnen esos dos elementos. ¿Puede persistir? Pues sí puede persistir porque en el contexto internacional hay algunas situaciones que podrían afectar a que los precios sigan elevados porque tenemos una guerra en puerta entre los Estados Unidos de América y Rusia. Entonces eso, en caso de darse un enfrentamiento militar, podría llevar a una falta de producción suficiente de petróleo, de gas, y esto afectar una buena parte de Europa y luego trasladarse a América y obviamente impactarnos finalmente a nosotros con precios más altos, pues para la gente que nos ve de los bienes, ya no diría yo solo la casa o el auto o la renta, sino bienes más indispensables como los alimentos. O sea, todos tenemos esa necesidad de alimentarnos y ahorita yo creo que la gente sí ha sido observadora y ya lo sabe seguro, está viendo que ya el año pasado acabamos con 8% de inflación a nivel Juárez. A nivel nacional fue 7%, o sea, tuvimos un 1% más que a nivel nacional. Y ya se publicó el dato de enero y tenemos 7.1 a nivel nacional y 7.4 a nivel Juárez. Es decir, ya se redujo, ya hay una reducción, pero bueno, no es algo que sea para crearnos mucha felicidad porque sigue siendo muy alta. La meta es que no pase del 4%. Si ya pasa del 4% ya es un problema porque la gente lo empieza... ¿Comparado con el nacional o cómo? No, hay una institución que se llama el Banco de México y que es la institución encargada de controlar los precios y ellos tienen una meta que dicen, quiero que la inflación sea al menos del 2% o no más de 4%. Pues estamos en ese rango y ahorita nosotros estamos muy fuera del rango al estar en 7%. ¿Qué va a ocurrir? Que yo creo que en febrero van a bajar los precios en el mes que estamos por terminar, pero lo que te decía, el problema es que se puede revertir en el mes de marzo, dependiendo de las condiciones internacionales estas que he comentado, de que se den o no, crucemos los dedos para que se llegue a una negociación, un acuerdo político, no haya intervención militar y de esa manera siga fluyendo el petróleo y el gas en el mundo y no se lleve a un incremento de los precios. Pero eso es algo que puede venir a un futuro cercano. Sí, muy Sin cercano. embargo, en estos momentos, ¿qué es lo que está provocando todo este descontrol de precios? No, ahorita es el COVID-19 en buena parte. Tiene que ver también con la inversión, con el temor que hay respecto a muchas decisiones gubernamentales a nivel federal. Entonces, en el caso del COVID lo que ocurrió es que tiene un rezago, es decir, las medidas implementadas para contener el COVID-19 no se reflejan en lo inmediato, o sea, su impacto no es inmediato, sino que tiene unos rezagos y lo que estamos viviendo es precisamente el impacto de esas medidas apenas ahora. De hecho, no ahora, si vemos la serie de inflación,
comenzó más o menos en el mes de marzo del 2021, empezó a ascender Y no nos dimos cuenta la hasta inflación. octubre. Exacto, ya a finales de año. ¿Y por qué? Porque se acumula, el incremento en los precios es acumulado. Y luego, para colmo de males, hay ciertos productos que de repente son muy representativos para la gente, que fue el caso del limón. A principios de año tuvimos ese producto que por razones varias, ¿verdad? Son razones de clima, razones de delincuencia organizada, en fin, y de la propia producción, cayó mucho la oferta y como nosotros no dejamos de demandar limón, pues esto provocó el alza de su precio. Y ese solo es un producto de los que ha crecido, pero también la carne de res, la carne de pollo, evidentemente el pescado, los huevos, la tortilla, productos indispensables en nuestra dieta, se incrementaron. Sí, vale. Y en consecuencia, cuando se acumulan todos, pues es lo que decimos, es tasas del 8%, ahora del 7%, vamos a tener yo creo una tasa del 6-5% en febrero, pero luego en marzo vamos a estar a la expectativa de qué puede ocurrir. Con lo del contexto internacional, cómo nos podríamos ver afectados, y también hay que esperar a que en este primer trimestre, a finales, es decir, en marzo, se restablezca la cadena internacional de suministro. ¿Qué es esto? Pues resulta que ahorita muchos fabricantes, vamos a decirle así, quieren insumos como plásticos, materiales ferrosos, materiales no ferrosos, quieren estos insumos para producir lo que tú me digas, un videojuego, una licuadora, un auto, entonces no tienen estos insumos, o si los tienen a un precio muy elevado, y en consecuencia trasladan a ti y a mí, a los que nos están viendo, al consumidor final, nos trasladan en el precio, y pues vemos que todo está bastante caro. Lo podemos entender con estos productos que se elaboran, pero las casas, ¿por qué están altas las casas? No, el tema de las casas es un tema un tanto independiente, y sobre todo en el caso de la frontera norte y de Juárez. ¿Se aprovecha? Hay un tanto de especulación. Acuérdate que nosotros aquí tenemos un factor de demanda muy fuerte, que es el de los connacionales con doble nacionalidad, las personas que pueden cruzar a trabajar en los Estados Unidos, que les permite tener un ingreso en dólares muy superior al nuestro, claro, a los que solo trabajamos y ganamos en México. Y entonces eso hace que se genere una cadena de especulación donde comienzan a crecer las rentas para esta clase de personas, y en consecuencia para nosotros, y también el valor de la vivienda. Además, lo que te decía al inicio, Juárez es una ciudad que ya ha comenzado un proceso de recuperación mucho más rápido que el resto del país. Sí. Hay empleo, sí hay empleo, decíamos el tema esquizofrénico, no con los salarios que quisiéramos, pero está el empleo, y la gente que puede recorrer la ciudad ve una ciudad que en cierto punto es dinámica, que se está moviendo. Definitivo. Entonces hay nuevas. Otro indicador, por cierto, sería la construcción de plazas comerciales. Entonces eso que no se han dejado. No ha dejado de haber construcción de plazas comerciales. Y cuando menos piensa ya están llenos. Así ya hay un comercio ahí. Y lo mismo que la vivienda, Mirna. Ahorita se están desarrollando desde proyectos de interés bajo, interés medio e interés muy alto. En el caso específico de aquí cerca de donde estamos, en Televisa, pues está una zona de alto poder adquisitivo, y en esa zona ya se está desarrollando un edificio de departamentos a precios exorbitantes. Sí. Y alguien dirá, no, pues nadie los va a comprar, ¿verdad? Se va a elaborar y va a quedar abandonado. No lo creo. Yo creo que hay demanda, y por eso están trabajando en la construcción a un paso acelerado, porque sí hay poder de compra. Pero es esta condición que te digo especial que tienen las fronteras, que tiene Tijuana, que tiene el caso de Juárez, que hace que exista este poder de compra externo. Pero aún así, para los que muy probablemente tienen esta capacidad por vivir aquí, trabajar en Estados Unidos, o por trabajarle a la maquiladora con salarios muy altos, en el caso de los que tengan salarios muy altos, hay otros que pues sus empresas a las que trabajan se mantienen con mucha reserva, porque son empresas a lo mejor nacionales, sí, porque traen otra economía o otra dinámica. Y también se refleja en los trabajos que tengan, aún así, en sus empleados en frontera. Sí, claro, hay ciertos giros que sí están deprimidos, sobre todo yo diría los nanoempresarios y los microempresarios, que en el sector comercial y de servicios, que sí tienen esa depresión.
Hay ciertos giros que no necesariamente, incluso me llama la atención, por ejemplo, el sector restaurantero, que es un sector que se ha visto muy golpeado por las restricciones del semáforo epidemiológico, y sin embargo ese sector sigue creciendo, o sea, a pesar de esas restricciones. ¿Cuál es la razón? Nuevamente es esta demanda externa, pero sí, existen estos otros que tú bien indicas que están teniendo muchas dificultades, que tienen inversiones detenidas, que de plano se han, O han cerrado han cerrado, sí, claro, y están dedicados a diferentes actividades dentro del ámbito informal. Por cierto, la informalidad es muy difícil de medirla, por obvias razones, pero se estima que en Juárez hay alrededor de 65% de la población que está ocupada, pero lo está dentro de las actividades informales. Muchos de ellos son precisamente los que tenían algún pequeñito negocio y ahora han dejado de contribuir al erario de manera ordinaria y pasan a la obscuridad, por decirlo de alguna forma. Por eso le preguntaba hace unos momentos que todo este crecimiento que se da de las ventas a través de redes sociales, ¿sí entonces van a estar vigiladas por el gobierno? Sí, ya ¿O también se considera informal? No necesariamente. Hay ciertas aplicaciones que el gobierno ya ha impulsado iniciativas para llevar a cabo la obtención de gravámenes. Entonces, y tiene mecanismos indirectos para la obtención de esos gravámenes. Pero sí, quien se dedica a esto todavía sigue dentro del ámbito, en sentido estricto, de la informalidad, porque estamos en esa transición de la economía a una economía mucho más digitalizada. Apenas estamos en un proceso de transición. Ok. Hace un par de semanas, se dio el anuncio de que aumentaban las tasas de interés. Esto encarecerían los créditos, ¿no? Sí, definitivamente. El Banco de México, otra vez, como una de las fórmulas para tratar de que la inflación sea más baja, tiene una herramienta. Como pensemos en un carpintero, ¿no?, que tiene su martillo, etcétera, o una regla ahí para medir 1 metro. Pues igual el Banco de México tiene una herramienta, y en esa herramienta por excelencia la tasa de interés. Y no es cualquier tasa de interés para los que nos ven, es la tasa de interés a la que el Banco de México le presta dinero a los bancos comerciales. Se le llama tasa de referencia. Entonces esa tasa la pasó de 5.5% a 6%. Y como tú dices, claro, esto va a tener un impacto en créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos al consumo, porque como es la referencia, los bancos automáticamente, los comerciales y otros organismos de crédito, suben la tasa a la cual nos prestan. Porque los bancos, la gente que nos ve, vive de dos cosas mayoritariamente: vive de lo que son las comisiones y vive de la diferencia entre la tasa que te cobra y la tasa que te paga. Obviamente que la tasa que te cobra es más alta que la tasa que te paga, y esa diferencia le genera a los bancos rendimientos millonarios. Entonces, el Banco de México lo aumentó en fecha reciente. No creo que lo vuelva a hacer, me estoy jugando ese pronóstico. No creo que lo vuelva a hacer en 6 meses, porque no va a funcionar. Es decir, el aumento en la tasa de interés no creo que impacte mucho en la reducción de la inflación, porque la inflación ahorita más bien es de costos, es decir, es por un problema no de demanda, sino de costos o de producción. Y la tasa de interés lo que afecta precisamente es la demanda, porque hace que para ti, para mí, para la gente que nos ve, el dinero es más caro. La tasa de interés no es otra cosa que el precio del dinero. El dinero es una mercancía, como puede ser cualquier cosa que queramos adquirir en el mercado. Entonces, tiene su precio la tasa de interés. Ahorita le subieron al precio del dinero. En consecuencia, pues yo la pienso más para usar la tarjeta comprar de dinero, crédito, para usar la tarjeta de crédito. Y la inversión también, Mirna, se va a detener en consecuencia, porque la gente que quiere ampliar su negocio o que quiere abrir un negocio, pues no tiene el dinero siempre, no lo tiene ahorrado. Entonces lo que pasa es que lo tiene que pedir prestado. Entonces esa inversión posible no se podría dar en este momento, porque pueden pensarlo 2 veces y decir, no, está muy elevada la tasa a la que me presta, mejor me espero, o bien recurro a otro medio de financiamiento. Pero entonces, este aumento que hubo de 1 punto porcentual,
ya se está aplicando Sí, en estos momentos. es en lo inmediato, es en lo Es en lo inmediato, inmediato. así es. Pero no es retroactivo, obviamente. No, o sea, es inmediato. En cuanto se da ese incremento, comienza a tener un efecto sobre la economía. En este caso, mayormente yo diría negativo. Pero si si se compró, por ejemplo, una casa el año pasado. Ah, claro. ah, Hay ciertos contratos en los cuales la tasa de interés ya había sido previamente fijada y no se modifica en fija, función de este cambio. no variable. Hay que tener Así cuidado es. entonces con las tasas variables. Exactamente, esa sería la clave. Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más. Bien, seguimos, por supuesto, hablando con el doctor en economía, responsable del Laboratorio Económico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Isaac Sánchez Juárez. Y ahora entramos al tema de los trabajos, del empleo. ¿Cómo nos encontramos aquí en Ciudad Juárez? Fíjate que en materia de empleo, Mirna, formalmente, ¿verdad? Hay alrededor de 498,000 empleos de una ciudad que decíamos que tiene 1,500,000, o sea, prácticamente una tercera parte de la población cuenta con un empleo formal. Somos la ciudad, y eso quiero remarcarlo, la ciudad aporta más del 50% del empleo formal del estado de Chihuahua. Y yo creo que eso es un dato que se debe tener en cuenta y decir cuantas veces sea necesario, porque eso quiere decir que nosotros generamos la mayor parte de la producción de la entidad y en consecuencia nosotros tendríamos que ser los que deberíamos de tener la mayor parte del ingreso que recauda el gobierno estatal en obra pública. Cosa que no es así. Cosa que no ocurre, ¿verdad? Es una situación ahí muy extraña, incluso teniendo a veces gobernadores que son juarenses, no tenemos esa oportunidad de tener un trato fiscal privilegiado, a pesar de que contribuimos bastante para la dinámica de la entidad en general. Y entonces sí hay trabajo en Juárez. Sí, sí hay trabajo, hay muchas oportunidades. Están prácticamente en todos los sectores de actividad económica, particularmente en las más de 320 plantas maquiladoras, hay oportunidades laborales y el problema en realidad no pasa por ahí, el problema pasa por el ingreso, porque de acuerdo con el IMSS, que es quien toma nota de los ingresos, aproximadamente hay una variabilidad entre 6,000 a 8,000 pesos mensuales, como más de un 60% de los que tienen este empleo formal que dije, eso es más o menos lo que ganan. ¿Cuántos? De 6,000 a 8,000 pesos mensuales. Entonces ya estamos hablando de términos ¿Qué porcentaje netos, es, perdón? de más del 60% de los trabajadores. Sí, es un nivel, ese es el problema, en realidad el problema es que son ingresos bajos. Pero si ustedes sacan cuentas, pues no alcanza suficiente para transporte, obviamente alimento, vestido, y ya no se diga otras cosas como diversión, viajes, en fin, otras satisfactorias. Menos ahorro, exactamente. Y ahí me recordaste el punto del ahorro. Hace rato decíamos que la tasa de interés subió y se me había olvidado comentarles que cuando hay aumentos en tasas de interés, eso favorece nuestros ahorros. Quienes sí pueden hacerlo, ahí te viene otro dato. En Juárez hay alrededor de 300,000 personas que el Coneval, que es un organismo que mide pobreza, dice que no son pobres. O sea, tienes un porcentaje altísimo que si se le suman otro grupo de aquellos que tienen pocas carencias, se vuelven casi 600,000 personas. O sea, hay 600,000 personas en la ciudad que sí te podrían ahorrar, que tienen ingresos suficientes. Y hay un grupo exclusivo en la ciudad que tiene ingresos tremendamente altos, que son grupos bien identificados, pequeños, ¿verdad? Pero que tienen grupos extraordinariamente altos que pueden contribuir, y de hecho creo que lo hacen, ¿verdad? También hay que ser sinceros, contribuyen al desarrollo económico. ¿Cómo cuántos serán esos extraordinariamente altos? No, son grupos altos? muy pequeños. No quisiera dar algún número porque evidentemente es confidencialidad, ¿no? Para no hablar de alguien en particular, simplemente es un grupo pequeño, pero es un grupo que tiene un ingreso que es muchas veces superior al de varias familias de América Latina, no solo de México. Es decir, hay grandes ricos viviendo en Juárez que son fortunas equivalentes a los de los ricos de América Latina.
Qué cosa, ¿verdad? Sí, Y aquí están en Juárez. Sí, aquí están viviendo, se les puede ver circulando, ¿verdad? Entonces es parte de la heterogeneidad que tiene nuestra ciudad. Y uno se pregunta, bueno, si están aquí es porque es atractivo el lugar para Claro, ellos, porque hay ¿verdad? ganancia. Acuérdate, todo genera ganancia. Incluso las personas de ingresos bajos lo hacen. No Claro. quiero mencionar ahorita algún giro en particular, pero hay empresas nacionales y creo que una de ellas está hasta internacional que se dedica a dar créditos y permite la compra de bienes en sus tiendas. Y esta empresa, bueno, está por todo México, buena parte de América Latina y vive precisamente la gente que menos tiene, permitiéndoles comprar lo que quieren y haciendo que paguen a plazos muy largos con pagos muy pequeños. Que eso es una trampa tremenda, ¿eh? Para la gente Claro. que nos ve tenga mucho A cuidado ver, ¿por porque qué? normalmente un producto sube entre 300 y 400 pesos, perdón, ojalá pesos, 300 a 400 pesos su valor original. Es decir, sería mucho más fácil pagarlo de contado Claro. que a través del crédito, pero se vuelve muy atractivo en términos de publicidad, el hecho de que te dicen que son pagos bien pequeñitos, pero no te dicen que son a 72 meses o más. Entonces te endeudas de manera permanente y lo que hablábamos, un incremento en tasa de interés, una situación de crisis económica nacional o internacional, pues va a tener como efecto que eso impacte en el valor de esa deuda y que esa deuda termine subiendo más y que termines pagando todavía más por un producto que a lo mejor ya ni lo tienes, que a lo mejor ya dejó de Ya lo tener vida consumiste. útil. Así es. Porque son productos muy pequeños, ¿verdad? Sí, claro, sí, son algunos bienes sobre todo Tenis. electrónicos, de ropa, que se pueden adquirir en esta clase de establecimientos. Entonces sí hay negocio en Juárez, incluso más que en otras ciudades del país. Eso abre oportunidades y pues es un poco lo complicado que es entender la dinámica de nuestra ciudad. Y esto también nos lleva a otro porcentaje de la población, que supongo también será mínima, pero aún así existe, y también para ellos hay que explicar en qué o cuál puede ser el efecto negativo cuando se quedan sin trabajo y deciden utilizar el fondo del retiro. Bueno, en el caso de quedarte sin trabajo y utilizar tus fondos para el retiro, te va a complicar la parte de la vejez. Es recomendable que quien lo puede hacer comience a ahorrar desde ya. Siempre nosotros pensamos en el presente, es decir, pensamos en lo que podemos hacer hoy día, tratamos de vivir al máximo y hay un minoritario grupo de personas que sí trata de tener un equilibrio para ver cómo puede disfrutar no solo hoy, sino también en el futuro. Y esos son los que yo creo que están ahorrando. Y los que no, pues piénsenlo bien, es decir, les recomiendo que creen esta cuenta de ahorro. Creo que es muy importante que la creen bajo dos modalidades. Hoy hay muchas empresas financieras que te ofrecen la oportunidad de ahorrar una parte en fondos de renta fija y otro en fondos de renta variable. Yo aconsejo distribuir bien su portafolio de inversión, por pequeño que esto sea. Ya sé que de repente el nombre portafolio de inversión suena a alguien que nos debe decir, no, pues yo no tengo $1,000,000. Yo no soy de los 5 ricos que hay aquí claro, en Juárez, pero ¿no? pueden ser desde $1,000 o pueden ser desde $5,000, que yo creo que eso, haciendo un esfuerzo, sí lo podemos lograr. Y el esfuerzo está cancelando algunos gastos que de repente no son tan necesarios y que hacemos sin darnos cuenta, los famosos gastos hormiga, que cuando ya se suman, pues son estos 5,000 o 1,500 o 2,000 pesos mensuales que se pueden ir al ahorro y a ese ahorro de largo plazo que no tocas en el corto plazo y que te permitirá tener un consumo en el futuro cuando ya seas muy mayor y a lo mejor ya no se quiere hacer cargo de ti, tu familia, o no tienes familia, estás solo y tienes que tener algún ingreso para subsistir. Pero ¿dónde lo ahorras? ¿Dónde se invierte? ¿En el banco? ¿En el Afore? Claro, hay quienes están obligados, de acuerdo a la ley, sea sector público, sector privado, y están haciendo aportaciones que son involuntarias y también te da la opción de hacer aportaciones voluntarias a ese mismo fondo. Entonces esos empleados hoy pues ya tienen esas contribuciones. Y era lo que tú me decías al inicio, puede que en algún momento decidan retirarlas o parte de ellas para salvar un problema emergente, una situación ahí de crisis económica. Hay uno que se llama el por desempleo, ¿no? Sí. Pero de todos modos pues, lo sacan de ahí. Lo tomas de ahí, pero a lo que yo le apuesto es que aún si tienes esa figura obligatoria, pues hay que crear otra. Es decir, hay que crear otra de ser posible
y tomar parte de tus ingresos para dedicarlas a otra cuenta. Pero ahora sí que es seguro invertir también en las Afores. Sí, totalmente. Tenemos en eso, sí, te lo puedo decir sin dudarlo. Desde los años 90, la última crisis financiera importante fue en 1994-95. Ahí sí tuvimos un escenario difícil, pero precisamente por eso se crearon instituciones dentro del sistema financiero que las están vigilando todo el tiempo, que crean algo que se llaman medidas de estrés financiero. Entonces van viendo qué tan confiable es una institución respecto a otra, publican esa información en el internet, cualquiera la puede ver, y yo, esa es otra cosa que le recomiendo a la gente que nos ve: no confíe en cualquier grupo. Exacto, Primero es a lo que iba. entre a cerciorarse de que es un grupo confiable. Hay algo que se llama la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Entren a su página web, busquen al grupo que les ofrece atraer su inversión. Sí, y tenga mucho cuidado de que, bueno, primero que esté registrada, primero que tenga una temporalidad. Si no está registrado en la CONDUCEF, no, ni se acerquen, no se acerquen. Yo recuerdo el caso de un compañero mío en la universidad de otra área que me habló de un grupo que le había hablado de rendimientos muy jugosos. Y le dije, a ver, pásame el nombre. Bueno, y ya investigué el nombre, no, pues no aparecía por ningún lado. Es que tenemos a Aras. Bueno, es el caso más reciente, más famoso. E incluso pueden crear estas empresas portales web y tengan cuidado, porque hay que averiguar pues cuáles, en qué momento se crean, qué tan profesionales son. Y lo que les decía, si están respaldadas por una autoridad estatal. Si lo están, se puede confiar porque hay forma de reclamar. Si no lo están, pues evidentemente puede ser un fraude. Ahora, sin entrar obviamente a cuestiones de política y demás, que no es mi intención, pero sí aprovecharlo en todo sentido, hablando de la economía, no podemos dejar de lado qué tanto ayuda o perjudica esta situación de asistencialismo. Ahora, últimamente, hemos visto que reciben adultos mayores una gran cantidad de recursos solo por tener cierta edad. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, los programas de asistencia a los más humildes, a los más pobres, yo creo que deben de existir. Es decir, es una cuestión de justicia. Lo que te decía, hay gente a la que le va muy bien y precisamente extrayendo rentas de los que menos tienen. Entonces, el sistema fiscal se crea para precisamente tomar de los que más tienen y tratar de canalizar a los que menos tienen. Entonces, programas sociales sí deben de existir, pero también se deben de focalizar correctamente, porque los programas hoy día que vemos, por ejemplo, voy a hablar de uno en particular, Jóvenes Construyendo Futuro. Ahorita ya la Auditoría Superior de la Federación acaba de publicar ya las cifras de su evaluación, si no mal recuerdo, del 2020. Toma mucho porque hacer estas cuentas no es fácil. Entonces, en esa se reporta que hay personas que recibieron el apoyo sin que se haya constancia de la existencia de esos jóvenes. Entonces no tenemos esa claridad. Entonces sí, los programas deben de existir, pero tienen que estar bien diseñados para que no haya un mal uso de esos recursos por parte de algún funcionario público. O sea, no se caiga en un acto de corrupción abierta. Es bueno, pero pero deben de estar bien focalizados. Y luego no solo a nivel de personas, sino a nivel geográfico. Como la gente sabe, hay ciudades, hay estados del país que están en condiciones peor que las nuestras, bien identificados, entonces hay que focalizar en esas entidades el gasto en programas sociales. Y la otra es que también hay que gastar, pero hay que gastar en actividades productivas, no en programas sociales. Es decir, hay que gastar para que el empresario, para que el emprendedor, pues pueda hacer más negocios. Y eso hoy día sí no lo veo. Hablando de eso, en este momento eso se le llama políticas para el desarrollo productivo y en este momento no las hay. Es decir, no hay recursos del gobierno suficientes para proyectos a gran escala. Por ejemplo, una empresa mexicana que elabore vehículos, una empresa mexicana que te elabore celulares, una empresa mexicana que haga componentes para la salud o productos médicos, nanotecnológicos. Todo esto no, en México no lo tenemos. O sea, y es necesario porque a través de ese gasto público podríamos crear una especie de círculo virtuoso de empresas mexicanas contratando a mexicanos y generándoles un ingreso o un muy buen pago en función de que son empresas mexicanas. Esa es la otra. Tenemos muchas empresas en Juárez quizás, pero la razón de por qué no pagan tan bien como deberían, sobre todo a los operarios, pues es porque son empresas que lo que están buscando en el mundo
es salarios bajos y nos encuentran a nosotros con Exacto. capacidad, con talento y Exacto. dispuestos a lo que sea con tal de tener un trabajo. Exacto. Ujú. Entonces el punto es, te digo, a favor de programas sociales, deben de existir, pero tendrían que estar bien diseñados. Sí, y ahí tanto para controlar a esas empresas, pues debe de estar el gobierno, ¿no? Sí, es un árbitro fundamental. Para las empresas, tú sabes que al final del día tienen como principio Digo, la si se lo permite maximización, el gobierno, pues pues van a encantados de hacer la lo vida. lo que quieran, ¿verdad? Lo mismo aquellas empresas que se aprovechan de la necesidad del más humilde Sí. con este tipo de empresas. También deberían de estar prohibido, ¿no? Sí, claro, y de hecho lo está, es decir, existe una ley federal del trabajo que regula todas las prácticas laborales, es una ley lindísima, por cierto, la recomiendo leer, pero es eso, el problema de México es que somos muy buenos para regular en la parte del escrito, del texto, Lo pero luego teórico ya muy malos para llevar la a cabo. práctica. Cuando preguntas a un secretario del trabajo qué es lo que está fallando, pues luego te dice muchas cosas, ¿no? Pues que no tiene suficiente personal, no tiene suficientes recursos para hacer la vigilancia Que de todas también es las... cierto. Que es cierto, sí, también. Entonces se da ahí una situación un tanto perversa en relación a cómo revisar que se esté cumpliendo con un trato adecuado para el trabajador y que las empresas estén obteniendo ganancias que son justas. Hace unos momentos que usted decía que ganaban el 60% de la población en Ciudad Juárez ganaba de 6,000 a 8,000 pesos mensuales, ¿verdad? Sí, al menos los empleos formales, De solo los empleos formales. formales. ¿Esto es correcto? O sea, ¿se permite o está fuera de la ley? Porque un ingreso así, para como está ahorita Sí, la inflación, sí. pues, ahí se acaba. Acuérdate que hay algo que es el salario mínimo. Entonces el salario mínimo es un referente legal que se ajusta anualmente. Ahorita se acaba de ajustar, es más de 200 pesos. Entonces esta cifra que te di cumple Es el con salario ese mínimo. principio legal, O sea, legalmente está permitido, está dentro de la ley, aunque no es justo, aunque no es justo. por lo que sabemos. Así. Y entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, pues lo que se podría hacer ahí es hacer una actualización mucho más frecuente del salario que reciben Pero claro que los no van a trabajadores. querer los No, claro que no, empresarios. por eso se hace solo anualmente. Ahora tenemos ya incrementos sustanciales, antes eran del 3 al 4% anualmente, hoy se ha permitido incrementos bastante grandes de 40%, por ejemplo, Pero más reciente. habrá quien diga, pues sí, pero antes a lo mejor teníamos un salario bajo, pero ganábamos 2 o 3 veces el salario mínimo. Sí, claro, hay una serie de estrategias, ¿verdad? Porque cuando le preguntas a los empresarios aquí de la localidad, dicen, no, es que yo hace mucho que pago más de un salario mínimo, pago 2 o 3 salarios mínimos. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos. Bueno, nos quedamos con el tema muy interesante de qué se puede hacer. Si ya se dio el aumento al salario mínimo y aunque sea muy bajo, está dentro de la ley, 6,000, 8,000 pesos al mes y está dentro de la ley, ¿qué se puede hacer? Pues hay que cambiar la ley. ley. Es decir, acuérdate que esta ley viene de la famosa Revolución Mexicana. Ya es un término añejo para muchos de nosotros porque ahora el que más suena es la Cuarta Transformación. Pero bueno, todo inicia con la Revolución Mexicana. Hay una lucha de clases, hay una lucha en el país, una guerra civil. Y a raíz de eso se crean instituciones, se crean partidos, obviamente el Estado mexicano, y se crea una ley, que es la ley del salario mínimo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y bueno, se llega al acuerdo de que el salario mínimo tendría que ser suficiente para todas las necesidades esenciales de un mexicano. Pero con el paso del tiempo lo que ha ocurrido es que eso no se ha cumplido. Es decir, pasan y pasan los años, ya décadas, y ocurre que nosotros lo que tenemos más bien es una pérdida del poder adquisitivo, es decir, se acumula lo que no hemos recibido y que debimos de haber recibido, de tal forma que lo deseable, el primer punto, Mirna, y para la gente que nos ve, es hacer una revisión de estos fundamentos legales y de esta figura de la comisión. Incluso yo iría a algo muy extremo como su desaparición
y pensar en una nueva figura basada en la productividad. Pero esa es muy compleja de llevar a cabo porque la productividad laboral la tendríamos que medir y en función de esa productividad generar la asignación salarial. Es decir, quien más productivo sea, evidentemente más tendría que ganar en una empresa, pero como ya imaginarás… en el área de la justicia. Así es, pero es un tema también contable. Es decir, ya tendría yo que entrar a cada empresa y que esa empresa estuviera haciendo una medición de productividad individual por trabajador y en función de eso decidir cuál es el salario que se le tendría que asignar. Y esta es una decisión un poco más de mercado, es una decisión con menos intervención estatal, porque el Estado tiene buenos deseos, pero pues el camino al infierno siempre está lleno precisamente de buenos deseos, y es lo que nos ha ocurrido. Entonces tendríamos que pensar en una decisión más de mercado, pero con la vigilancia del Estado. Es decir, que el Estado estuviera viendo que se cumpliera este principio de remuneración basada en productividad. Y luego la otra, remuneración basada en diferencias sectoriales, diferencias de tipo de empresa, de tamaño de empresa, de ingresos percibidos por la empresa, porque también tienen razón los empresarios, a veces no tienen ellos ingresos suficientes como para pagar los salarios de trabajadores. Sí, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que el porcentaje es muy alto. Entonces aquí está incluido gente que tiene una preparación académica, porque por lo regular dicen, no, pues es que gana poquito, pues que se ponga a estudiar. Claro. No, pero hay gente que estudió, que tiene su licenciatura, ingeniería, Sí. y que gana estos salarios. Bueno, de hecho te podría hablar de los economistas, que es el dato que yo manejo con mis estudiantes. Actualmente el salario profesional de un economista, hasta el último año que tenemos cifras, 2018, y eran 7,500 pesos mensuales a nivel nacional, ya no hablamos de Juárez. Entonces un ingreso magro, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? También ahí viene una aclaración. Si hacías una maestría, si tenías un doctorado, sí había un crecimiento sustancial en el nivel promedio de ingresos porque son mensuales percibidos. De 5 son 2 o 1. Así es, así. Y hablaste algo fundamental en economía, bien, la escasez. Entre más escaso es algo, más valor tiene en el mercado. Por eso la educación es tan importante. Por eso es importante que, a pesar de que de repente ven casos de gente que es ingeniero, de que es licenciado y no está ganando lo suficiente, pues se queden más bien con la película mayúscula, con toda la película, en la cual lo que se observa a nivel mundial es que precisamente a mayor educación, como tú dices, te vuelves más escaso y eso provoca que tus posibilidades salariales sean mayores. Pero entonces aquellas personas que no tienen ninguna carrera, pues ¿cuánto están ganando? No, es que ese es el otro punto. Hay personas que pueden no tener una profesión y también invito a la gente, fíjate qué raro, ¿no? Siendo yo profesor, siendo universitario. No estudie. Decirle no estudie. ¿Por qué? Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama un college movement, o sea, un movimiento por no ir a la universidad. Y ese movimiento está impulsado por gente muy joven, muy joven, ¿eh? Gente joven de 18, de 21 años, o sea, como mis estudiantes. Y lo que ocurre es que uno puede tener iniciativa, ser emprendedor y las ideas obtenerlas de repositorios digitales, es decir, en la web, con el intercambio con otras personas a través de redes sociales y no tienes que ir a una universidad. O sea, no todo el éxito económico o profesional tiene que pasar por la asistencia a una universidad. Pues ahí son contados, ¿no? Sí, claro, son casos ahí más bien excepcionales, pero bueno, existe también esa otra pero ruta. luego andamos ahí pensando que se puede y… Sí, claro, y exageramos, ¿verdad? Sí. Así es, no hay que mandar también un mal mensaje. Exacto. Al final del día es importante tener una formación un profesional. pueblo, un país con gente preparada. Así es, educada, sobre todo, para tomar buenas decisiones. Muy bien. Ya a punto de terminar, ¿cuál es la mejor recomendación que le daría a nuestro público? Yo creo que cierro con educación, Mirna. Educación y ciencia y tecnología. Justo en el reporte con el que arranqué la entrevista contigo era que el IMCO hablaba de que Juárez es una ciudad entre 15, en el lugar número 9 en materia de competitividad urbana. Y uno de los factores que mencionaba que dolía mucho en Juárez es la ausencia de centros de investigación públicos y privados. Entonces, eso quiere decir básicamente que necesitamos tener más jóvenes haciendo ciencia, haciendo tecnología, cultivando empresas nacionales que sean vanguardistas, que sean muy innovadoras. Entonces yo creo que eso es justo el camino que debemos de seguir. Y aquí obviamente que son esfuerzos individuales, pero se requiere de la actuación del Estado. Claro. Necesitamos que los 3 órdenes de gobierno se pongan de acuerdo e impulsen una política industrial activa para favorecer, ¿verdad?, económicamente y fiscalmente a todos estos emprendedores que necesitamos. Porque no sé si porque sea, por ejemplo, a nivel estatal o municipal, que son administraciones que recién comienzan, no sé si porque es precisamente el inicio,
están como medio desaceleradas. Los vemos lentos, Sí, muchísimo. la verdad, duele decirlo, porque pues siempre cada cambio de gobierno confiamos en esa posibilidad, pero sí están bastante lentos, sobre todo en el tema de infraestructura, que yo creo que es el que más duele a la gente que nos está viendo. Ya casi todo mundo regresó, por ejemplo, a clases, el sistema básico, y se encontraron con las principales vialidades, con una serie de, parece un videojuego, ¿verdad?, en el que hay que salvar obstáculos. Entonces, qué triste que eso esté ocurriendo en este momento. Y de hecho, mi pronóstico, hace poco hablé de eso, era que esto va a resolverse hasta el 2023, me parece, porque si vemos las finanzas del gobierno del Estado, o sea, ya no solo pensando mal en términos de que no están actuando porque no quieren hacerlo o porque no tienen capacidad, también hay que ver la parte de cuánto tienen. Y ahorita el gobierno del Estado está en franca bancarrota, la verdad, porque le dejaron una deuda muy grande, ha contratado nueva deuda tan solo para sobrevivir los primeros meses y evidentemente está muy limitado en cuanto a inversión pública, por lo tanto va a tomar tiempo terminar estas obras. Entonces, en general, tanto nuestra economía doméstica, la macro, la microeconomía y hasta dentro de los organismos gubernamentales, todo está lento en los próximos 2 años más. Sí, me parece que ese va a ser el Estado. El Estado va a seguir siendo de estancamiento, posiblemente precios altos, y habrá que tomar eso en cuenta para cualquier acción que en lo individual queremos llevar a cabo. Entonces, recomendación, prudencia al momento de gastar. Sí, prudencia como siempre, yo creo que eso siempre se mantiene y bueno, los que tengan oportunidad de echar a andar una iniciativa aprovechando esta situación crítica que vivimos, pues que lo hagan, porque precisamente de ellos dependemos para que este estancamiento termine. Claro, revisen, observen cuáles son las necesidades y pues si se pueden cumplir, ahí tienen un nicho de mercado. Así es. Muchas gracias. No, doctor. gracias a ti, Mirna, gracias por el espacio. Gracias. Y gracias a usted como siempre. Gracias por su atención. Muy buenas noches.